Bueno, hoy en relación a la unidad 1 voy a estar dando ejercicio, entonces para que puedan rememorar o verificar si hicieron bien, si es que ya entregaron esa tarea o les falta todavía, que estamos en prórroga para entregar hasta el 15 también de marzo. Entonces sería relacionado al ejercicio de fuentes y usos. La teoría me estuvieron verificando ustedes cómo se puede llegar a discriminar fuente u origen del dinero, así como la aplicación o el uso que se le hace en la inversión de ese dinero adquirido. Entonces nosotros utilizamos el instrumento, en este caso es el balance general. Y ese balance general es el que nos va a decir qué es lo que pasó en la empresa de acuerdo a variaciones, si es un análisis vertical u horizontal. Entonces podemos ver en un solo año qué es lo que está ocurriendo o verificando o comparando del año anterior a este año. Entonces yo voy a proyectarle ejercicios relacionados entonces a lo que va a ser eh, fuentes y usos, ¿verdad? Pero primero voy a pasarle la asistencia para los que entran hoy y ver cuál es la frecuencia de participación en las clases síncronas realmente, ¿verdad? Ya que no son obligatorias. Pero en caso de que tengan dudas, me paran y preguntan en relación, ¿verdad?, a lo que va a ser el ejercicio. Entonces voy a proyectar pantalla completa. Y voy a proyectar entonces el PDF, el Excel. El Excel. Tenemos un balance similar a esto que ustedes están haciendo, ¿verdad? Relacionado a fuentes y usos. Entonces, primeramente nosotros vamos a comparar 2 años. Esos 2 años lo que vamos a cotejar es la diferencia que ocurre del año anterior a este año. Esto podemos llamarle también 2024, 2025, entonces para hacer esa comparación también, ¿verdad? Para que no esté tan alejado de los años. Entonces esa diferencia sería de lo que fue 2024 cuando tenía 150 a lo que está ocurriendo hoy en día que está en 180. Entonces, en este caso, la caja hice al revés. Lo que ocurrió hoy a lo que fue el año anterior. Así es. Entonces, lo que ocurre acá es un aumento del activo porque sube prácticamente. Entonces, vamos a incluirle otro. Entonces, se le puede poner que se le suma, sube, ¿verdad? Al subirse, entonces, esto es una fuente o un uso que vamos a ir discriminando de acuerdo a las variaciones, ¿verdad? Entonces hay un aumento prácticamente del activo del año pasado a este año de 60,000. Entonces nosotros lo que vamos a ir verificando es fuentes y usos de ese dinero del año anterior a este año. Lo mismo nosotros vamos a hacer en el pasivo, aparte del activo. Entonces nosotros vamos a verificar qué ocurrió del año anterior a este. Entonces también se puede ver que hubo un aumento de 60,000 en mi pasivo más patrimonio neto. Y al haber un aumento del activo ocurría justamente una parte teórica en la cual nosotros le denominamos fuente u origen, en donde pide que justamente sepamos qué es lo que pasa. Debe disminuir el activo o aumentar el pasivo y viceversa. Entonces, esa es pasivo. Entonces, el uso o aplicación del dinero que yo voy a hacer también tiene una consigna. En este caso es aumento de activo o lo que vendría a ser la
disminución del pasivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que recordarme para poder discriminar activo y pasivo, ¿verdad? Vamos a cortar y vamos a alzar un poquito más arriba. Ya va. Bueno, entonces, si esto aumentó, es un uso. Vamos a ponerle mayúscula. Si aumentó, entonces es un uso, y si disminuyó, es una fuente. La diferencia en este caso del total activo no se tiene en cuenta porque no es una cuenta, sino que es la totalidad. Y si disminuyó, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era fuente de financiamiento. Y acá yo he visto aumento, que escribí mal porque no he visto. Y entonces acá va a ser un aumento del pasivo. Entonces va a ser una fuente o un uso, ¿verdad? Entonces cuando era disminución, como les dije, de pasivo, entonces va a ser un uso. Y cuando aumenta, entonces va a ser una fuente. Una fuente, una fuente, una fuente. Y esto tampoco no se tiene en cuenta. Vamos a borrar para no equivocar. Entonces lo que nosotros es, una vez que ya sabemos las diferencias de un año al otro y discriminamos las fuentes u origen del dinero con los usos que se hizo, se puede hacer el cuadro de fuentes y usos, ¿sí? Ese cuadro de fuentes y usos, entonces vamos a poner acá fuentes y en el otro entonces usos. Y bajamos totalmente. ¿Qué es lo que se hizo de fuentes? Inventario. Dice que prácticamente fue 30,000. Entonces podemos poner, vamos a ponerle acá una columnita. Ay, mejor la movía nomás, amigos. Entonces va a ser 30,000. Y posteriormente, entonces también es fuente, préstamo a corto plazo, provisiones y capital y reserva. Entonces todo esto, vamos a eliminar una. Todo esto sería entonces, mi préstamo a corto plazo es 20,000, mi provisión es 30,000, mi capital es 10,000 y mi otro reserva es 10,000. Entonces mi totalidad va a ser igual a la suma de todos, ¿verdad? Entonces va a ser, vamos a buscarle suma, ¿no? Entonces tenemos ahí aproximadamente 100,000. Entonces para que no se pierda, ¿sí? Se fue mi señal. Se fue la señal de mi. Voy a volver. Bueno. Voy a iniciar otra vez lo que estábamos mirando en el Excel. Como les mencioné, vamos a dar directamente el ejercicio de fuentes y usos. La teoría ya estuvieron mirando también sobre la unidad. Entonces, lo que vamos a ver, como le estaba diciendo, es primeramente, esto va a ser un análisis horizontal porque es un año a otro la comparación. Y posterior a eso, entonces lo que hacemos es ver las variaciones. Entonces hacemos la diferencia de lo que tenemos hoy menos el año anterior para que podamos saber si es que es positivo o negativo, aumentó o disminuyó para tener ese signo, ¿verdad? Entonces, aquí dijimos que sale 30,000, 180,000 menos 150,000, entonces sale 30,000. Aumentó un 30,000 en mi caja. En mi cuentas a cobrar aumentó en 60,000. Entonces, una vez que yo hago las variaciones en el activo y en el pasivo de los 2 años, entonces voy a ver si es origen o
uso lo que vamos a hacer. Entonces dijimos que fuentes y usos tiene unas consignas para poder discriminar, ¿verdad? Entonces, fuente u origen del dinero es disminución del activo o aumento del pasivo, y el uso de la aplicación entonces es un aumento del activo y una disminución del pasivo. Entonces, por eso comenzamos a mirar, ¿verdad? Uso porque es un aumento del activo, uso también es cuentas por cobrar y uso también es cuentas a pagar. Posteriormente, fuente de financiamiento o dinero, en este caso el origen del dinero, salió de inventarios porque disminuyó el activo, entonces fuente, y en este caso aumentó el pasivo en préstamo a corto plazo, provisiones, capital, reserva. Entonces todos son fuentes de financiamiento. Y eso es lo que estuvimos bajando hasta donde se colgó mi internet, ¿verdad? Posterior a eso, entonces nosotros vamos a bajar los usos. Los usos eran caja, también cuentas por cobrar, y también lo que vendría a ser cuentas a pagar proveedores. Entonces, estos dos, que por lo general se dice cuentas a pagar, cuentas por cobrar, entonces vamos a extender un poquito más para que entre bien. Bueno, cuentas por cobrar, entonces es también denominado clientes, ¿sí? Cliente en mayúscula y queda, clientes. Entonces, clientes es igual que cuentas por cobrar. Y a pagar en este caso es proveedores. Proveedores también. Entonces, la cuenta relacionada con proveedores o cuentas a pagar va a ser solamente inventario, ¿verdad? Entonces, inventario es la única manera que yo puedo llegar a utilizar con mis proveedores. Yo no puedo comprar con mis proveedores o pagar una deuda con mis proveedores, ¿verdad? Entonces, esa es una cuenta relacionada. Posterior entonces a esto, los 30, la caja tenemos acá que es 30,000. Cuentas por cobrar es 60,000. Y el último que es cuentas a pagar es 10,000. Nosotros no bajamos con el signo, ¿sí? Nosotros no bajamos con el signo, solamente vemos ahí prácticamente que de otra vez los 100,000. Entre lo que yo hice y lo que de donde quité la plata, tiene que equilibrarse en este caso, fuentes y uso. Si es 100,000, entonces es 100,000 otra vez mi uso y mi fuente, ¿verdad? Entonces yo agarré mi inventario, rematé, por así decirle, entonces de ahí quité dinero, 30,000. Y proveedores solamente figura 10,000. Entonces tal vez no es que llegué a pagarle completamente a mi proveedor con lo que yo rematé, sino que más bien llegué a darle un 10,000. Y posterior a ese préstamo financiero a corto plazo, que saqué un préstamo a corto plazo de 20,000, completé tal vez mi caja o mis cuentas por cobrar para esperarle a mis clientes. Provisiones también puede ser caja, ¿sí? O capital, no había de otra, entonces estoy subsidiando con lo que viene a ser capital, reserva y provisiones a mis clientes. Entonces, esto, si miramos así, prácticamente estamos pagando con nuestro patrimonio neto para que funcione, ¿verdad? Y de acuerdo a cada administrador financiero, esto puede estar bien y puede estar mal, ¿verdad? De acuerdo a la situación en la que se encuentra justamente la empresa. Entonces, no sé si tienen consulta hasta acá con la discriminación entre dos balances. Un poco. Entonces, si es que no hay preguntas, puedo mostrar el siguiente ejercicio. Es relacionado también, pero ya a una consigna, como se diría, ¿verdad? Esa consigna también se puede visualizar si es que va o no poder cumplirse, ¿verdad? Y pide elaborar fuentes y uso otra vez. Entonces vamos a escribir ya fuentes
y en la siguiente entonces usos. Bueno, tenemos fuentes y usos y dice que lo que quiere hacer es con un balance proyectado. Entonces, teniendo en cuenta que la empresa quiere mejorar sus instalaciones 500 millones y aumentar 30% de su inversión en inventarios. Entonces, 30% sería de esto y los 500.000 sería de esto, de propiedad, planta y equipo. Entonces, instalaciones sería el primer uso y inventario el siguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a extender. Y esto dijimos que era 500.000 y el siguiente era el 30% de inventarios. O sea, 33.000. Entonces lo que necesitamos es 530. ¿Cómo? ¿Se fue otra vez? Creo que no, o sí. Se va y viene, parece el internet. Bueno, y nosotros ahora lo que vamos a mirar es de dónde vamos a quitar dinero para extender nuestra planta o nuestra propiedad o nuestra instalación y cómo vamos a pagar ese inventario. Como ya dijimos que cuentas a pagar es una forma de financiamiento porque va a aumentar en este caso, mi deuda con mi proveedor. Entonces, yo puedo extender esto, ¿verdad? Y puedo pedir directamente la misma suma que yo pretendo invertir. Es ideal en el caso de que estoy subsidiando prácticamente mi inversión a costa de mi proveedor, ¿verdad? Entonces puedo pedirle los 33.000. Entonces esto está asociado. Y posteriormente dice aquí que se tiene que mantener igual el efectivo y préstamo a corto plazo. Yo no puedo utilizar, acá no puedo aumentar y tampoco no puedo utilizar mi efectivo. Ahí se fue otra vez mi internet. Se fue otra vez mi internet. Creo que se fue otra vez mi internet. Bueno, me quedé creo que en buscar el dinero para poder cubrir mi propiedad, planta y equipo, en donde no puedo utilizar efectivo ni préstamos a corto plazo, ¿verdad? Estos dos yo no puedo utilizar. Entonces lo que hago es verificar que esta cuenta también ya usé, ¿verdad? Esta cuenta que fue el primero que utilicé, vamos a ponerle en un turquesa. Y puedo utilizar los 500.000 tal vez de mis clientes y de mi banco, sí, pero no totalmente, ¿verdad? Demasiado ambiciosos ya. Tal vez un 20.000 y en el otro podemos utilizar un 50.000. Entonces tenemos que buscar todavía cómo pagar esto, ¿verdad?
Tal vez ese préstamo a largo plazo va a ser nuestra única salida en este caso, ¿verdad? Porque no vamos a estar vendiendo ni parte de la empresa para poder cubrir. Entonces lo que nos va a faltar va a ser la diferencia. Entonces aquí tenemos, es igual a esto, más esto, más esto. Tenemos 103,000. Entonces nos falta 430,000. Va a ser nuestro préstamo. ¿Sí? Entonces vamos a poder prestar a largo plazo esto. Bueno. Entonces aquí ya nos sale igual a ambos. Y pide un balance pro forma. Y el balance pro forma, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es copiar otra vez el mismo balance y vamos a ir modificando, ¿verdad? Vamos a modificar y vamos a ver que efectivo no tocamos y lo que tocamos fue estos dos, es lo que van a sufrir cambios y también nuestro préstamo a largo plazo. Entonces, el efectivo no tocamos, el banco nosotros llegamos a utilizar 20,000, va a sobrar 20,000. Posteriormente en mis cuentas a pagar usamos 50,000, va a quedar 20,000. Inventario y propiedad, que es prácticamente nuestra consigna. Entonces esto vamos a dejar en un color distinto y esto va a ser 110 más los 33, ¿verdad? Más los 33 y aquí. Y esto se va a quedar entonces igual a eso, más los 500,000. Entonces por eso es lo que sufre mucho, es 800,000 más. Y aquí entonces en la diferencia va a salir entonces un poquito del doble. Entonces vamos a ver aquí también para el segundo. Todavía no sufre, entonces cuentas a pagar, nosotros dijimos que utilizamos más 30,000. Más 33,000 porque va a aumentar. ¿Qué pasó? Se fue otra mi internet. Ay, Dios mío. Creo que se fue, volvió, no sé qué es lo que pasó. Se fue, volvió, un desastre mi internet.
Bueno, haciendo una pincelada de lo que hicimos, ¿verdad? Porque se cortó varias veces. Una vez que tenemos un comparativo de dos balances, se hace la diferencia entre ambos y se ve si hubo un aumento o una disminución. Una vez que sabemos el concepto de fuentes y usos, entonces vamos poniendo que uso es un aumento, en este caso del activo, y caja y cuentas por cobrar, como también es una disminución de pasivo, cuentas a pagar. Posteriormente, entonces lo que vemos es las fuentes de financiamiento que usamos: inventario, eh, préstamo a corto plazo, y todo esto entonces llevamos a fuentes y uso y verificamos que salga balanceado. En este caso es 100.000, en ambos son 100.000, que era el primer ejercicio. El siguiente ejercicio nosotros vimos, ¿verdad?, que requiere una inversión del 30%, tiene un ingreso, ¿verdad?, de instalación de mejoramiento prácticamente más del 100%, que es 500.000. Entonces hace que se tenga que revalorizar prácticamente todo lo que es propiedad, planta y equipo en este caso, ¿verdad?, que son los 500.000. Una vez que tenemos ambos, entonces nosotros lo que hacemos es utilizar ya esas cuentas. Tiene una restricción que no se puede utilizar efectivo ni préstamos a corto plazo, por eso pintamos. Y vemos que las dos inversiones alcanzan 533.000. En este caso está en miles de guaraníes, entonces son 533 millones de guaraníes, por estar en guaraníes. Y posteriormente entonces buscamos, ¿verdad?, qué vamos a hacer. La única cuenta que podemos financiar con proveedores es inventario, entonces eso hacemos, financiamos totalmente con nuestro proveedor los 33.000. El resto sacamos un poquito del banco de nuestros clientes y al final usamos un préstamo de 430 millones. Esto entonces nosotros vamos a hacer el balance proyectado o pro forma, entonces para verificar qué es lo que ocurre. Nosotros aumentamos prácticamente de 110 lo que fue nuestro inicial de inventario a 143 millones y posteriormente de 300.000 subió a 800 millones nuestra propiedad, planta y equipo. No utilizamos efectivo ni préstamo financiero a corto plazo. Posteriormente entonces usamos banco, cuentas a cobrar, a pagar para lo que va a ser solamente inventario, y un préstamo aumentado prácticamente, en este caso de 200 millones a 630. Entonces actualizamos casi el doble nuestros activos, revalorizamos el capital de trabajo en ese sentido. Espero que me hayan entendido algo con los cortes de internet. Y eso, no sé si tienen consultas concretas relacionadas al ejercicio que estuvieron viendo, si no pudieron alzar, si pudieron alzar, si pudieron tipear. Es solamente para que puedan ir practicando para la parcial, porque por lo general son más de 50 ustedes y con el adjunto suele llevar mucho más tiempo las correcciones también, y por lo general yo pido que se tipee y después se coteja también con el adjunto, ¿verdad?, que realmente hicieron ustedes y no se pasaron también en la misma información, aunque igual se pasan, ¿verdad? Bueno, si es que están todavía, para que puedan completar su asistencia. Esta segunda parte que hoy justamente iniciamos de índices financieros, ya una vez que nosotros vamos a ver los 4 ratios que son de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. Entonces con los balances va a ser también nuestro instrumento de medición, ¿verdad?, y el estado de resultado en algunos casos que son más bien de actividad.
Entonces, en los índices financieros van a ir dándose cuenta que cada grupo de índices se puede concluir y esas conclusiones también se tienen que realizar, ¿verdad? No solamente hacer la suma, la resta, la división o el porcentaje, ¿verdad? Es decir, 10% de la rentabilidad, ¿verdad? Es aprender, ¿verdad? Cómo decir, ¿verdad? Porque la rentabilidad sobre las ventas, una vez que se paga impuesto, es tanto por ciento, entonces está prácticamente en base a ese tipo de estado de resultado, en este caso que es las ventas, entonces para basarse un poquito más técnicamente, ¿verdad? Entonces, no sé si hay consultas, dudas. Ustedes tienen hasta el 15, como mencioné, la tarea para realizar y igualmente pueden escribir al mensaje interno si no quieren hacer la consulta. Si no entendieron bien, entonces en lo posible para que antes que venza otra vez las prórrogas para poder contestarle también, ¿verdad? Y eso sería todo. Yo creo que tengo dos videos que suelo igualmente hacer disponible para ustedes para que puedan mirar si no quieren leer el material de lectura en todo caso. Está, antes que se corte otra vez mi internet. Dale, Pablo. Gracias. Chao, Ceci.